Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo número 5 y vamos a ver el versículo número 6 en el día de hoy, que es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el día de hoy le he decidido poner al título del sermón el título de Justificados por gracia, hambre por santificación. Justificación por gracia y hambre por santificación. Antes de empezar esta exposición, quisiera explicarle primero, para poder entender este texto. Acuérdense que esto no son enseñanzas del Señor Jesucristo para ponerlas en práctica para poder heredar el reino de los cielos. No es esto. Esto es ya para aquellas personas que ya son justificados, pero también yo voy a entrar ahora para aquellos que no son justificados, pero aquellas personas que ya son hijos de Dios y del reino, cómo deben comportarse, no hacer estas cosas para poder obtener la salvación, ¿sí? Entonces, para poder ver esto de lo que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo sé que muchos de estos saben, ustedes conocen esto, pero para aquellos que no conocen voy a hablar un poco de lo que es la justificación. Y para esto no hay mejor conexión que entre el primer Adán y el segundo Adán, que ustedes saben, Romanos 5:12 y a Romanos 5:21, esa comparación entre lo que perdió Adán y lo que ganó Cristo, ¿sí? Entonces voy a hacer una conexión para que puedan entender este texto que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Ustedes saben que para poder entender esto de la justicia tenemos que ver cómo Dios creó al hombre. Dice que Eclesiastés 7:29 que Dios lo creó al hombre, a este varón perfecto, santo. Así fue puesto en el Edén, inocente. Entonces, él antes de la caída, ustedes saben que caída es cometer el pecado. O sea, ¿qué pasó? Él era justo y él era santo. O sea, tenía para que puedan tener una rectitud moral. Lo voy a definir así, para que puedan tener una rectitud moral bien alineado con Dios, y tenía también una comunión con Dios. Pero a él a transgredir o pecar o hacer lo que él quiso, lo que sucede, él pierde, primero muere, porque ustedes saben, muere espiritualmente, la separación con el Señor, pero cae de ese estado de justicia. ¿Qué es ese estado de justicia? Bueno, el estado de rectitud moral. O sea, él ya no fue más recto a los ojos de Dios. Y desde el huerto de Edén, por eso que tengo que explicar esto para que puedan entender Mateo 5. Entonces, él, ahora todo lo que hacía, desde Adán en adelante, su inclinación, su voluntad, sus sentimientos, sus emociones, fue afectado totalmente por el pecado. Entonces, tomaba decisiones propias. En el principio, cuando estaba justo, o sea, recto moralmente, las decisiones que tomaba, su voluntad y todo, siempre estaban alineados con el Señor. Para que puedan entender, no sé si entienden la palabra, era uno con el Señor. Como dice el Señor Jesucristo, yo y el Padre somos uno, no es que son uno la misma persona, tenemos el mismo pensamiento. Dios, cuando dice el marido y la mujer, dice lo que unió el Señor, ya que serán uno, no que son uno, tienen un mismo pensamiento. Bueno, Adán y el Señor eran uno en el mismo sentir, pensaban iguales. Entonces eso se pierde en la primera caída, que nosotros conocemos el pecado original. Adán peca. Bueno, eso nos hereda a nosotros. Lo que pasa se llama imputación, nos imputa, nos da a nosotros lo malo, podríamos decir, a nosotros, y heredamos eso. Es lo que a veces heredamos de nuestros padres, ¿no? Nos pueden heredar, no sé, enfermedades, nos pueden heredar deudas y algunas cosas buenas, pero en este caso Adán nos heredó todas cosas malas, en el sentido de la corrupción, la separación con Dios, la corrupción de la naturaleza humana, la inclinación al mal. Por supuesto, eso empezó a crecer con los siglos y el mal se empezó a incrementar más. Por eso llegamos a esta parte para poder entender: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, con un poco de esta introducción que estoy haciendo, van a entender un poco por qué. Porque el hombre, vamos a decir, está desprovisto de justicia. Vamos a decir, está desnudo ante Dios. Fíjese, cuando Adán pecó, ¿qué quería hacer? Taparse con lo que... ¿Sí? ¿Por qué? Él quería taparse, quería cubrirse ante Dios. Pero fue Dios que mata a un animalito y lo cubre. Eso sería como, no es un tipo, pero estaba mostrando algo de lo que Dios lo iba a hacer. El hombre quiere cubrirse de Dios.
quiere taparse, sabe que está mal, tiene vergüenza ante Dios. Pero fíjese que Dios le dice, ¿dónde estás? No que no sabía dónde estaba, quería que confesara su pecado. Podríamos hablar mucho de eso. El asunto es que Dios mata un animalito anticipando de alguna forma lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Pero lo que quiero mostrar es que Él perdió su estado de justicia, o sea, rectitud moral, o todo lo que hace, pensamiento, obra, está alineado con Dios. Eso, no está masa. Y por consecuencia del molde se rompió, todos salimos todos así, por el pecado, afectados. Eso es. Por eso que tenemos que entender en el día de hoy, y la Biblia nos habla de esto, Adán nos imputa, es un término legal. Sí, pero es un término de contaduría, gracias. Nos imputa deuda. Por eso que tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos imputa justicia, nos acredita. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero tenemos que entender que somos deudores para poder entender esto, que estamos mal ante Dios. Y eso es lo que quiero asentar las bases antes de explicar lo otro. Con lo que nosotros conocemos dentro de la teología, ustedes conocen doble imputación. Le damos la deuda al Señor y el Señor nos da su vida de santidad y nos justifica al Padre. Amén. Eso es la salvación por gracia. Jesús no vino a prosperarte, a sanarte, aunque pueda hacer esas cosas. Ese mensaje no es el de la Biblia. La Biblia nos muestra que lamentablemente a causa del pecado entró, la muerte, la separación con Dios, pero por gracia Jesucristo vino. Y eso es todo lo que nos muestra las Escrituras, la salvación por gracia. Entonces, y vamos a ver en el día de hoy que no solo termina con yo soy justificado, o sea, estoy bien. Vamos a ver que ese hambre continúa. Porque cuando ustedes, los que fueron madres y tuvieron un bebé, ustedes vieron que cuando ellos nacen, dicen ¡guau! Y gritan, y al rato, o al tiempito que hay que darle. La comida. La comida, porque quiere comer. Y de ahí, ¿usted tuvo hambre y ya está o no? Siguen comiendo, ¿no? Uno más, uno menos, comemos. Pero lo que quiero que vean es que ese hambre y sed de justicia sigue por toda nuestra vida. Somos saciados. El término legal, Dios dice, ya te perdoné. Ya está, eso es una sola vez, se llama justificación. Pero tenemos que ver que el hambre y sed de justicia continúa para siempre. O sea, ¿cuándo se va a terminar entonces esto? Bueno, cuando el Señor venga, en 1 Juan 3:2 dice que ya está. Pero mientras estemos en este mundo siempre, ¿por qué estamos acá? Tenemos hambre y sed de justicia, queremos que el Señor nos alimente con su palabra. En este momento podríamos estar en el mundo, como las personas, haciendo otra cosa. El hambre, ahí ven que personas que tienen hambre de éxito, hambre de poder, de ser alguien en la vida. Pero los cristianos tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Queremos que Cristo se siga formando en nosotros. Nunca estamos conformes. Pero ya fuimos perdonados por nuestros pecados, sí. Pero si somos sinceros nosotros mismos, y tú como cristiano, y yo llevando años, me doy cuenta, porque yo soy el que habito dentro de este templo, de esta casa, que todavía no estoy perfecto. O sea, no, porque me falta mucho. Pero no soy el de hace 10 años, o 15 años atrás, como cristiano, o no me acuerdo cuánto, 19 años, por ahí. No soy el mismo, pero no soy todavía la altura y anchura de Cristo no la he logrado. Entonces quiero que entiendan, el hambre de sed de justicia se logra cuando venimos al Señor. Eso ya tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de la justificación de Cristo. Pero ese hambre tiene que continuar en nuestra vida. ¿Por qué lo digo, amado? Porque muchas personas dicen, yo soy cristiano, ya el Señor perdonó mis pecados. ¿Usted nos mira así? Pero tienen hambre de las cosas del mundo. Ustedes los ven y siempre buscando cosas del mundo. No es que esté mala comprar y adquirir, no me entiendan mal, la riqueza no es mala, es el amor de la riqueza y no es el amor a Dios tanto por las cosas. Y el asunto es que ustedes no ven ese hambre y ese justicia de ellos. El Señor está en su boca, pero en su corazón no está. Entonces, este hambre es continuo. ¿Usted cuántas veces come al día? 2, 3 veces por lo menos. Sí, un poquito más, algunos, no sé. Pero usted a lo mínimo desayuna o toma algo. Al mediodía come algo. Algunos hacen merienda. Y a la noche come, por lo menos 4 son. Chiquitas, más grandes, pero 4.
Y durante la semana, y hay personas que ustedes lo ven como decía Charles Haddon Spurgeon, tiene su Biblia que dicen pueden escribir con el polvo la palabra condenación, porque no tienen hambre de la palabra de Dios. Entonces ese hambre es continuo. Aunque leer la Biblia no salva, salva a Cristo, pero si Cristo me salvó y el Espíritu de vida vino y como un bebé me desperté, yo tengo hambre. Mira, acá no tengo una Biblia de las que tengo de las primeras, algunos de ustedes la vieron, pero esa Biblia sabe por qué está escrita y no porque me puse a ser el teólogo, es que Él vino a mí y puso hambre por Él. Yo quería conocerle, quiero saber quién es. O sea, tengo hambre de saber quién es. Y esto no es porque uno quiere ser un teólogo y quiere aprender. No, ¿cómo puedo explicar? Usted quiere saber quién es el Señor. Se enamora. Cuando usted estaba enamorado, quería estar siempre con esa persona, quería estar ahí, saber con Él, compartir un momento con Él, hablar con Él, ¿o no? Es eso. Cuando usted, el Señor, viene y se enamora que Él murió, dio todo por usted, por mí, el vil pecador, pagó en la cruz. Usted quiere saber. No de efervescencia y cantar y ya está, y hago show en la iglesia y me voy. No, tiene una relación de verdad, íntima con Él. Y eso es el hambre de sed de justicia. Está siempre queriendo saber más del Señor, y más del Señor continuamente. Bueno, lamentablemente, o sea, eso no lo vemos en la iglesia, ¿no? Dicho esta, quería aclarar un poco esto para que puedan entender qué es esta justicia, y me tuve que ir al principio, que es el Génesis, para ver qué pasó con esa justicia, esa rectitud de ese hombre. La situación es así hasta ahora. Nosotros estamos muertos en delito y pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios. Romanos 3:10 dice que no hay un justo, no hay uno que busca a Dios, parafraseando creo que Pablo a Isaías 53, dice todos se desviaron. Cada uno hace lo suyo y lo que bien le parece. Así está la humanidad. Pero Dios ha provisto salvación en Jesucristo. Fíjese lo que dice el texto. Cada uno empieza con bienaventurado. ¿Se acuerdan de esa palabra que estuvimos viendo? Es la palabra Macario. Significa muy feliz, muy dichoso. Cuando vemos una persona en el día de hoy, vimos el domingo pasado y los otros domingos, que la felicidad y la dicha de ellos, ¿dónde están? Cuando tienen cosas de este mundo. Entonces son felices. Sí, soy felices. Pero al rato se pasó la efervescencia del celular nuevo, de la motito nueva, de la pareja nueva, ya me cansó, y ya están viendo que otra cosa, porque eso es algo momentáneo, amado, algo que va pasando. Vivimos, mire, hay un rey que existió hace mucho tiempo, si ustedes tienen sus Biblias, no voy a ir ahora, pero era el rey Salomón. Y amado, ese hombre tenía todo, pero todo. Hay un libro que se llama Eclesiastés. Este libro de Eclesiastés habla de este vacío y de la futilidad de la vida sin Dios. Él tuvo, no una, él tuvo creo que 1000 mujeres. No le daba un día para estar con esas señoritas. Si usted tiene 365 días, calcule. No podía estar eso. Pero él se dio de tener todas como un harén de mujeres. Tenía palacios y se mandó a hacer todo lo que... Y él se encuentra después en el libro de Eclesiastés que dijo, esto es vanidad de vanidad. O sea, él termina diciendo un consejo al joven que mientras que es joven que le busque. Porque él se dio cuenta de verdad que todas esas cosas no llenaban, no había felicidad. Por eso bienaventurado, dice, ¿quién bienaventurado? Bueno, los que tenemos al Señor, amados. Sabemos que, ¿para qué va a querer usted heredar todas estas cosas? Con estas cosas usted las va a heredar algún día. Y lo cierto que sí, que heredaremos la tierra. Y estaremos aquí, dice el Salmo 37:11, dice, los justos heredarán la tierra, en el versículo anterior que vimos el domingo pasado. Entonces, ¿para qué afanarse usted de las cosas acá si usted va a vivir acá y todas las cosas están acá cuando venga el Señor? No sé si pensó eso. Entonces, cuando Él venga, todas esas cosas. Pero nosotros no vivimos porque Dios nos va a dar todas estas cosas. Nosotros vivimos porque de verdad, una vez que Él nos dio vida, le amamos y queremos estar con Él. Entonces, todo es vanidad de vanidad. El escritor dice correr tras el viento. Quiere atrapar el viento. ¿Ven que yo quiero atrapar el viento así? Y me lo guardo. Y me lo guardo. Y el escritor dice, escribe poéticamente, queriendo atrapar y guardar. Y imagínense una persona haciendo eso. Bueno, eso es lo que hacen las personas. Y nunca pueden estar saciados, porque nunca pueden. Porque es una tinaja vacía que ponen y está rota. Porque su corazón está vacío, está roto, no tiene al Señor. Entonces no tiene ningún sentido.
Estamos hablando de la bienaventuranza, de la felicidad, en la que aparece el texto ahí. Bienaventurados los que tienen hambre. Primero, ver qué es bienaventurada, una persona dichosa y una persona que es feliz. Pero no porque tiene cosas materiales, porque lo tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene todo. Dice Pablo en Filipenses, decía que él todo estaba bien, tanto en la escasez como en la pobreza. Pero todo lo podía en Cristo, pero no como esta iglesia que es todo en Cristo para lograr cosas, no, que él podía superar cualquier obstáculo, pobreza, aflicciones, sufrimiento, como dice en Mateo 5:10, que bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque ellos del reino de los cielos. Entonces, quizás tengamos que padecer por esta justicia. ¿Qué justicia? Bueno, la rectitud, vivir una vida conforme a la que Dios demanda. No es ausencia de pecado, perdón, de pecado, de aflicción, de sufrimiento, pero sí la persona va a tener. Entonces Salomón vemos que toda esta vida que él vivió y con todos los lujos que él vivió y decidió tener, nada le llenó, nada llenó su corazón. Entonces, el primer punto que estamos viendo de la bienaventuranza o esa felicidad, fíjese, viene ¿de qué? De tener al Señor. En Juan capítulo 4, versículo 14, ¿ustedes conocen la samaritana? La señora que iba a buscar agua, y el Señor dice que le fue necesario pasar por ese lugar, y que fue ahí, no es que el Señor estaba justo y vino, Él se fue al encuentro de la señora esa, y iba a ese encuentro, fue ahí. En una parte, en Juan 4:14, acuérdense que ya habla un diálogo, no le entendía bien lo que hablaba el Señor, de a poco fue entendiendo. Pero el Señor le dijo así, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y aunque ella no le entendía el diálogo, después se pudo entender porque el Señor le mostró su condición pecaminosa. ¿Se acuerda que le confrontó con el pecado? Le dijo, ¿dónde está tu marido? ¿Sí has tenido? Y yo, Señor, ¿cómo sabes estas cosas de mí? Y después fue ella a predicarle a las otras personas, ¿sí? En otra parte, en Juan capítulo 7, ustedes son textos que ya creo que conocen, creo que es el 7:38 y el 39, dice así, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, vemos que la única forma de tener saciedad, porque el mundo siempre anda en busca de cosas, porque no se llena, el hombre fue creado, aunque usted no lo crea, Dios lo creó para adorarlo a Él y glorificarlo a Él. ¿Cómo puedo decir? La totalidad de la felicidad está en la plenitud, como dice el Salmo, en la plenitud y el gozo cuando le adoramos a Él. Fíjese cuántas cosas quiso tener en su vida usted, y lo intentó, y buscó ser feliz, o tener estas cosas, y tarde, por las situaciones de la vida, por las personas, nunca fue feliz, porque esas cosas no llenan. El único que puede llenar, ¿quién es? Es el Señor. Fíjese, el mismo pueblo de Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El significado de esta metáfora, fíjese que la única fuente de felicidad es el Señor. No hay otra fuente de felicidad. Cisternas rotas que representan los esfuerzos humanos de querer lograr ser feliz. Y uno dice, yo, y ve usted, todos quisimos hacer cosas por querer ser feliz. Y quisimos querer hacer las cosas bien. Pero el Señor nos mostró que no hay felicidad. Si Él no está, no hay felicidad. Porque tiene que estar en el Señor en todo lo que hagamos nosotros. Y Israel no entendió esto. Israel quiso entender por su propia satisfacción personal, por sus propios logros, que haciendo alianzas políticas, las riquezas, todo eso eran cisternas rotas. Siempre terminaban en una grieta y se perdían. ¿Por qué? Porque el hombre se va a estar siempre vacío. El hombre va a ser siempre un infeliz. Y va a seguir siendo un infeliz porque no va a ser bienaventurado. O sea, muy feliz y dichoso. Solo esa felicidad se logra cuando tenemos al Señor. Y si el Señor nos da cosas, gloria a Dios. Y si Dios las quita, gloria a Dios. Tanto si las da o no las da, porque lo tenemos al Señor. Y Él llena. Dice en Colosenses 2:9, Él es el pleroma.
Él es la plenitud de todas las cosas. Nosotros no necesitamos cosas para ser feliz. Somos felices en un estado permanente con el Señor. Tengamos o no tengamos. Y así nos creó el Señor. Y entonces por eso que el hombre se siente constantemente vacío, se siente infeliz. Porque no tiene al Señor en su corazón. Hay un vacío. Y no sabe a veces por qué es. ¿Sabe por qué? Porque Él fue creado para adorarle. Así fue en el principio. Por eso Adán cayó de esa comunión. Él andaba en el huerto de Edén, contento. Tenía, ¿dónde andas, Adán? Y él tenía una comunicación. Fíjese que después que se salió hubo aflicción y sufrimiento para él. Porque perdió esa justicia o esa rectitud. Él quiso independizarse, vamos a decir, no sé si la palabra es autónomo, o sea, querer hacer las cosas como yo quiero, ¿sí? Y así le fue, lamentablemente, y así no fue a muchos de nosotros antes de tener a Cristo. En Ageo 1:6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en bolsa rota. El significado de esto es lo mismo, amado, es la frustración. No es que está mal trabajar y cosas, es que todas las personas trabajan, hacen cosas para obtener cosas de este mundo y al final termina la jornada y usted se pone a pensar, pero ¿qué sentido tiene esto? Volver a empezar y el hombre vive, come y llega a su final de su vida, muere y se terminó, no hay sentido. O sea, en el Señor sí podemos encontrar esto, que todos los esfuerzos, vamos a decir, para comer, o sea, y trabajar resulta inútil. ¿Inútil por qué, amado? Porque sabemos que el Señor no está en nuestras vidas. Lamentable en muchas iglesias le va a pasar como le pasó. ¿Sabe por qué pasa esto con muchas de estas pseudas? No sé si sabe, se llaman falsas. Pseudas iglesias. Es que lo mismo que le pasó a Israel. Israel buscó sus propias cosas, sus propias alianzas, no quiso saber nada con el Señor. El Señor le decía, pasa por acá y yo te voy a estar con... No, yo no. Si querían guiarse, ustedes ven, es una historia continuamente de falta de confianza en el Señor y de ser tenaces en ellos mismos. Y en una parte, en Amós capítulo 4, versículo 11, dice así, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Pero fíjese en el 4:12, dice, e irán errantes, dice, de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra del Señor, y no la hallarán. ¿Saben cuál es el juicio más grande del Señor de estas pseudo iglesias? Es que Dios le retire la palabra del púlpito y empiece con canto y danzo, alegre, Señor, y empiezan todos a gritar, danzo y todo efervescencia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se retiró como Sansón, el Señor que estaba ahí, y el Señor dice, ya no estaba, sacó la palabra, y cuando saca la palabra dice que la buscarán y no la hallarán, porque ellos ya decidieron guiarse por sus propios sentimientos. Por eso que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si hoy usted tiene hambre, tiene sed de la palabra de Dios, hambre del pan de vida que es Jesucristo, sed del Señor Jesucristo, Él puede saciar todas esas necesidades que usted tiene. ¿Por qué? Porque ya vimos el domingo pasado, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, los que lloran, o sea, que a esos que vieron su pecado y se confrontaron y empezaron a llorar. Los mansos, los que se sujetan al Señor, y los que tienen hambre y sed de justicia, amado. Aquellos que pueden mirarse y decir, yo no soy bueno. Pregúntale a una persona si es buena y qué le va a decir. Y sí, dice, yo no hago mal. ¿Qué son las mismas cosas que le dicen? No robo, no salgo, no fumo, no tomo. Soy bueno. Pero esa moralidad externa, aunque vamos a decir, podría ser muy loable, no se compara con el Señor, porque eso no es ser justo o ser recto. Tenemos que ver qué significa recto, y recto es conformarse a lo que Dios dice, la santidad. Y aunque pueden quizás dentro de su corazón querer hacerlo, pero solamente limpiaron lo de fuera, como los fariseos. Y si miran su mano en su corazón como hizo Moisés y la sacan, se van a encontrar que hay lepra. Porque con sus pensamientos adulteran, con sus pensamientos
codician. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículo 9? Dice Pablo, no conocí la ley del pecado, o sea, la codicia, si no fuera por la ley. Y aquello que me era por vida, para mí me resultó por muerte. No sé si se acuerda del texto ese. Pablo guardaba la ley, en Romanos 7 dice, y mira, así, y él era lo más religioso que podía haber, sincero en su corazón. Pero cuando se dio que la ley era espiritual, lo que estamos viendo ahora, que está adentro, y cuando miramos que, sí, yo no mato, pero si yo me enojo con alguien, el Señor dice, eso es asesinato. Pero ¿cómo? Si solamente me enojé. Eso no lo entendía el fariseo. Si dicen, bueno, yo no robo, no hago esto, pero codicia la casa de tu hermano, la mujer o el marido de entonces, pero ¿cómo? Eso también es pecado. Entonces se dieron cuenta que el Señor está mostrando que nuestra ley tenía que ser más, creo que en el 48, si no me equivoco, que dice, creo que es el 48 que termina, a ver, 4:48, no, perdón, 5 esto de tener 48, dime un segundito, a ver. Sí. ¿Dónde está? Es decir, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Así termina el capítulo 5. Entonces el Señor, después de que vamos a ver todos los domingos, mostrar la perfección. O sea, la perfección es la rectitud moral. El Señor dice, el estándar es ser perfecto como nuestro Padre. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Estamos perdidos, no hay ninguno, el estándar es muy alto. El problema se debe ponernos con nosotros es la autojustificación y la autorrectitud. Yo me miro a mí, sí, estoy mejor que ellos, yo soy pastor. Entonces estoy en la mejor posición, Señor, ¿no? Ese es el problema de nosotros, es mirar lo que yo digo hace rato, la quintita del de al lado. Pero no podemos mirar a los demás. Yo tengo que mirar a Cristo, y cuando yo miro a Cristo, ¿qué pasa conmigo? O sea, yo me quedo corto. O sea, porque la justicia, yo no me puedo comparar con el prójimo. O voy a ser más recto, o moralmente no voy a cometer tantas cosas, o me voy a quedar corto. Pero la medida que yo debo medirme es con Cristo, o con la ley de Dios, podríamos decir. Es la vara, la ley de Dios. Y siempre vamos a fallar ahí. Erramos el blanco. No somos perfectos. Eso de errar el blanco significa pecar. Esa es la palabra hamartología. O sea, es tirar y no dar en el blanco. Eso es pecado, es fallar, en la traducción del griego. Eso es pecar, es errar. Siempre con la flecha erramos. El único que dio verdaderamente fue el Señor. Entonces, fíjese que los fariseos hacían todas las cosas bien. Eran unos líderes religiosos que había ahí, unos saduceos. Pero el Señor dice, la justicia tiene que ser más alta que ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos eran hipócritas. Como ven, bueno, uno quiere juzgar, pero usted ve muchas personas que conocen que dicen que son cristianas y profesan ser cristianas y capaz que su intención es buena, pero usted los ve y incluso hasta ellos son ciegos así y uno dice, no, amado, no sos cristiano, un cristiano no haría esas cosas. ¿Pero por qué? Y porque por esto y por esto y por esto. Si el Señor te salvó, bueno, podés seguir viviendo como antes. ¿Cómo me decís que sos cristiano? Pero el Señor entiende mi corazón, sabe que yo lo... No, el Señor no entiende tu corazón. Vos tenés que caminar como el Señor. Si vos decís que tenés vida, tenés que caminar en novedad de vida. Entonces eso es lo que muchos no entienden. Esa salvación del Señor. Bueno, ¿qué es esta palabra de justificación o dicaio que aparece? Bueno, en el griego hay una palabra que es dicaio, que es ser justificado, que estamos viendo en Mateo 5. Bienaventurado los que tienen hambre de sed de justicia. ¿Qué es este hambre que tenemos que tener? Bueno, el hambre que tenemos que tener acá, que habla la palabra Mateo, es dicaio. O sea, el hombre tiene que tener hambre de volver a restablecer esa relación que se perdió con Adán. Adán perdió esa relación. El hombre, cuando se da cuenta que es pecador, necesita volver y clamar al Señor que el Señor perdone sus pecados para que Él lo declare justo. Ese es el hambre inicial. Con un bebé nace, tiene hambre, dice, grita así, y él no sabe hablar, pero se puede asegurar que se da maña para hacerle entender a la madre es que tiene hambre, porque grita. El cristiano también dice, ¿usted conoce Salmo 42? Yo vi un video, había un buey que decía, gritaba el animalito por el agua. Mire, yo no sé si usted tuvo hambre, pero yo tuve hambre. Y yo no le digo que haga lo que yo hice. Yo tenía hambre y
Y el hambre, que acá no es que, vamos a probar qué tan rico está esto, no es un hambre querer comer. Y a mí me tocó revolver la basura para comer. La palabra en el griego koineka es un hambre desesperado, atroz, quizás como el Señor estaba 40 días. Cuando estuve en la fuerza fluvial, en la prefectura, nos entrenaban duro. Y yo me acuerdo que un día estábamos haciendo lo que se llama lagartijas, así. Y yo tenía 20 años y me acuerdo que su viejo, ¡por la tierra! Caímos ahí y había un charco de agua. Y me acuerdo que cayó un compañero ahí y él sacó la lengua y tomaba. Yo me miraba así, yo tenía la boca todo seco ahí. Y esa es la sed. Esa es la sed. No es la sed cuando usted no da más. Y daría cualquier cosa por tomar un vaso de agua. Esa es la sed que tiene que tener de Cristo. Esa es la sed que usted va desesperado al Señor a clamarle, estira su mano por una migaja. Señor, tengo hambre de usted. No que Señor, sí, le voy a aceptar a Jesús mi corazoncito ahora porque le voy a dar una oportunidad a Jesús, ¿vio? Porque, sí. No ese evangelio barato que predican por ahí que le va a dar una oportunidad a Jesús. Es usted el que va y clama y quizás Jesús le mande a alguien a que le atienda. Pero lamentablemente el evangelio se cambió y diciendo que el pobre Jesús anda golpeando la pobre de su corazón y usted dice, bueno, ahora vamos a ver si mando a alguien que te atienda a Jesús. No, es usted que va sediento y desesperado en este mundo a clamar, a pedirle agua. Y es así. Por eso que dice el Señor, no sé si pueden entender ahora lo que dice el 7:37, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, cansado de beber esa agua sucia. Usted está cansado de ser como ese hombre que se fue gastó todas las cosas, que sea el hijo pródigo, cansado de comer esas cosas del mundo, del chiquero, y en un momento se levantó y dijo, ¿qué hago acá? Volveré con mi Padre, ahí tengo alimento, ¿por qué estoy acá? Cuando usted vuelve en sí, dice la traducción del griego, y volviendo en sí, o sea, razonó, ¿qué hago acá en este mundo si estas cosas son pasajeras? Volveré con mi Padre, y hoy es el tiempo de gracia, amado, hoy es el tiempo donde usted puede volver, mañana no, usted no sabe qué va a pasar mañana, ni dentro de un rato, hoy es el tiempo donde usted puede acudir. Y yo no digo que haga una oración de entrega, porque vi muchas personas que hacen eso y siguen viviendo con sus vidas. Es como ese Salmo 51:17, un corazón contrito y humillado el Señor no despreciará. Aquel que tiembla ante mi palabra, que reconoce de verdad que Él es un impío, que merece, que necesita ser justificado. Miren, creo que yo la aparté ni siquiera vi los apuntes, le puedo asegurar. Denme un segundo, creo que es en Lucas. Lucas 18 es, porque no lo tengo marcado. A ver. Sí, acá está, miren, no lo tiene marcado. Lucas 18, versículo 9. Fíjese el Señor, dice así, hablando el Señor Jesucristo, a unos, preste atención a esta palabra, que confiaban en sí mismos. ¿Sabe qué es eso? Estamos hablando de la justificación. El que quiere ser justificado, ¿qué pasa? No confía en sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que no hay nada bueno. ¿En quién va a confiar usted? Dice, bienaventurado el que tiene confianza en el Señor. Pero estas personas confiaban, dice, algunos que confiaban en sí mismos, fíjese, como justos, eran estos líderes religiosos, súper, vamos a decir, nosotros no pecábamos, somos estos, y confiaban en sí mismos. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un líder religioso, vamos a decir como un pastor. Y el otro publicano, lo peor que hay, era el que cobraba, le sacaba dinero a las personas. ¿Y sabe quién es un publicano? El que estamos leyendo, Mateo era un publicano, que en Mateo 9 vamos a ver que se arrepiente y Saqueo era otro publicano. ¿Por qué? Le sacaba a su pueblo encima. Y el pueblo no lo quería, era lo vil. ¿Qué era lo vil de todo? Los publicanos y la ramera eran lo que más despreciado. ¿Y a dónde fue el Señor a salvar? A los publicanos y la ramera. Porque ellos reconocían su pecado. El religioso, yo no peco, yo voy a la iglesia, yo diezmo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. No reconocían su pecado. Fíjese, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos. Fíjese que él no se creía injusto.
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se atrevía a juzgarlo al otro hombre. Y vamos a ver el otro hombre. Dice, como este publicano. Está mostrándole el Señor, mira todas las cosas que hago. Ayuno, él dice ahí, ayuno, pero no una vez, dice, ayuno 2 veces a la semana, Señor. Y doy diezmo de todo lo que gano. No una vez, sino de todo lo que gano. Y la ley del diezmo, en esa época, tenía una fecha y un tiempo. Pero él ya se jactaba de que de todo ahora lo que gano. No como tú dices de vez en cuando. No, ahora todo lo que yo me gano, 10%. Mirá qué santo que soy y qué justo que soy. Es como que le está refregando sino todas las cosas que hace, las buenas obras, para que él lo mire. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Más el publicano, estando lejos, o sea, ¿sabe qué es lejos? Él no se atrevía a acercarse mucho al templo. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que era pecador. Él dice que miraba de lejos. El publicano, el otro se acercaba más porque yo puedo estar más cerca. Y esos pastores dicen, yo ore por mí, porque pastor usted está más cerca del Señor. No, amado, yo tengo un llamado nada más. Tanto usted como yo tenemos cercanía por medio de Cristo. Amén. Yo soy un ministro nada más, a quien se le honra y se le respeta, pero usted tiene el mismo acceso que yo al trono. No, pero este se creía mejor. Y fíjese, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe lo que estaba haciendo él? Varias cosas. Fíjese, tenía miedo de mirar al cielo, de verlo, porque el Señor dice que no podía verlo el pecado. Y él no quería ni siquiera acercarse ni mirar. Y dijo estas palabras que son fíjese, propicias. Dice, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe qué es propicio? El día de Yom Kippur se hacía el número, creo que número 16, y en Primera de Juan aparece un poco de esto. Era el propiciatorio, donde se hacían los sacrificios. Y se mataba un animalito, un cordero, que anticipaba ¿quién? La muerte de quién. De Cristo. Y fíjese que él no le presentó nada. Dijo, yo soy pecador. ¿Y qué le dijo? Sé tú propicio a mí. Tú demandas, como dijo San Agustín, tú demandas justicia. Yo no tengo. Y esa es la condición para venir al Señor. Con las manos vacías, mostrando nuestra suciedad y nuestros pecados. Porque dice Isaías 64:6 que nuestras obras son como trapos de inmundicia olorosa para el Señor. Y le quería presentar trapos sucios al Señor. Y el Señor no, como dice en una parte del profeta, dice que Él le declaró lo que es bueno y justo, que tiene que hacer, y haz misericordia. Y haz justicia, le dijo. Y te humillas delante de Y te humilles delante. Él no hizo ni justicia, te quería mejor, más justiciero que los otros, no se humilló ante el Señor. Y fíjese cómo termina la parábola del Señor, versículo 14. De esos 2 ejemplos, el súper religioso que hace todas las cosas, da dinero, va todos los días a la iglesia, está allá delante del Señor, se sienta en la primera banca, y el pecador que quizás se quedaba ahí en la puerta escuchando y bajando la cabeza. ¿Por qué? Porque él reconocía, vio la santidad del Señor y bajaba la cabeza, humillado. ¿Y el Señor qué dice? ¿Quién bajó justificado? Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, bienaventurados, dice el Señor, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este publicano fue a buscar ese hambre de ser saciado. ¿Saciado de qué? Sabía de que él era un hombre impío. El otro no se consideraba impío, amado. Por eso lo digo hace años, lo peor que hay es el moralismo para querer ser salvo. Una persona que no se cree mala, que hace esto, que voy a la iglesia porque doy esto y doy aquello. Y incluso hace sentir mal a los otros que no tienen o no tienen que vestirse. Ponte acá, siéntate allá, y humillan a las personas y ellos se enaltecen, tocan trompetas cuando hacen cosas, muestran cuando van a dar para que vean lo que van a dar, en vez de darlo en el secreto. Entonces eran personas que podríamos decir sepulcros blanqueados por fuera nada más, pero por dentro, amado, ellos estaban totalmente sucios. Entonces lo que vemos acá es que esta justicia que tenían estos líderes, no solamente los líderes, sino los seguidores, era una justicia externa, o sea, por fuera. Ustedes conocen
la palabra, el ejemplo del Señor que dice limpiás lo de afuera, pero lo de adentro está sucio, sepulcros blanqueados, le dice el Señor. Aparentan por fuera ser grandes oradores y grandes, pero ¿qué pasa? Esta justicia, amado, se demuestra en la vida. Yo me acuerdo que cuando vivía en Buenos Aires había un dicho, no sé si es acá en Mar del Plata, pero decía, cuando era chico se decía, creo que se decía como, en la cancha se ven los pingos, decía algo así. No me acuerdo bien, era un coso de caballo así, ¿no? Sí. Y, bueno, pero eso se usa acá. Decía, los hombres decían, vamos a ver, en la cancha se ven los pingos. Bueno, en el mundo se ve el cristiano. Amén. No porque yo digo que soy cristiano y me pongo una corbata, soy un cristiano. Es que cuando estoy en la vida, voy a ver si hago rectitud, si hago justicia, si de verdad me comporto como un cristiano en el mundo. Porque ahí es, ¿de qué me sirve aparentar ser un cristiano cuando el Señor me está viendo? Ustedes con esa palabra que se llama corandeo, el Señor nos está viendo siempre. Entonces esta justicia del fariseo externa no servía de nada, porque era un legalismo nada más, podríamos decir, superficial, una falsa piedad externa para mostrar. Pero todo esto, ¿por qué es? Porque esto está motivado, amado, por el orgullo, por el honor, por recibir aplausos. Bien, qué bien. Venga, señor cantante Don Marcos, a recibir el Grammy. Oh, gracias, dice. Y dice, muy bien, reciben aplausos de las personas. Y sí, es así. O sea, no dije el apellido, pero ustedes saben de quién hablo. Y todas personas así, porque les gusta recibir aplausos. ¿Qué pasa? No, es una realidad. O sea, sí, el señor Marcos Witt. O sea, que es así, la verdad. Y otras personas que quieren recibir aplausos. Imagínense que pasa, viene el Señor Jesucristo. Y ahora con nosotros el Señor Jesucristo. Ah, muchas gracias, dice el Señor Jesucristo. Le vamos a darle el Grammy del mundo a usted. Gracias, dice. ¿Usted ve a Jesucristo haciendo eso? No, porque yo se lo tengo que mostrar así para que pueda entender. No, el mundo nos va a aborrecer, dice. Amén. Pero no porque somos malos, es porque le decimos, mira, el Señor viene a morir por este pecado. No, yo quiero bendiciones, no me vengas con eso. ¿Qué bendición? Ahora vamos a echar una campaña, van a servir cadena de bendición, 40 días de ayuno, para que el Señor... Amados, si ustedes escucharan las cosas que escuché acá, que andan golpeando las manos para anotar a ver qué querés recibir del Señor. Como que el Señor estuviera anotado con una lapicera así, a ver qué quiere tu perverso corazón anotar para... No es así, amado. Nosotros tenemos que ir con una terrible lista de pecados y decirle, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Es así. Pero esto es por no amar a Dios y es por amarse más a ellos mismos. Que lamentablemente Satanás se metió, como ayer hablábamos, Dios le envió, 2 Tesalonicenses 2, un espíritu de error por no haber querido la verdad, se metió dentro de las iglesias. Y la misma Biblia lo dice en 2 Tesalonicenses, lean en su Biblia, dice, Dios le envió un espíritu de error, en el cual ellos van a poder hacer milagros. Ellos van a poder hacer señales. Lean en 2 Tesalonicenses. Puede hacer milagros y puede hacer señales. Ustedes lo ven, lean el libro de Job, como Satanás hacía esas cosas. Moisés se enfrentó con unos magos que hacían hechicería. Satanás puede hacer esas cosas. Pero si no está el mensaje del Evangelio, ¿de qué sirve un milagro? Si la persona después va a decir, bueno, dígame, ¿qué es más bienaventurado? Una persona que duerme en Cristo con la promesa que sus pecados han sido perdonados y tiene vida eterna. Una persona que recibe un milagro momentáneo, pero sigue en el mundo viviendo como vivía antes y se va al infierno. Si después va a resucitar la persona, creyó en Cristo, tiene vida eterna, y si usted creyó en Cristo, usted le va a ver. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. Y todos los que durmieron en Cristo, dice la Biblia, que usted que no lo crea, se va a levantar esa persona que usted creía que estaba muerta, dice Daniel 12, y va a cobrar vida. Y va a venir el Espíritu. Lo malo que yo le digo a muchas personas, qué malo sería eso que usted, la persona, vuelva a vivir y usted no esté con él para compartir esos momentos, porque va a estar por la eternidad. El que creyó en Cristo dice, tiene vida eterna. En un momentito, vida eterna, vive por la eternidad. Solo que ahora el Espíritu está en espíritu, pero sigue vivo. Pero Dios promete que va a levantar los cuerpos. ¿Por qué? ¿Quién fue el que se levantó de los muertos con un cuerpo? Cristo. Y él dice, bueno, así va a pasar con ustedes. Yo soy la evidencia de esta nueva creación. Pero una persona no me puede decir que es cristiana y que quiere vivir un nuevo reino del Señor y seguir viviendo como vivía antes. Eso no tiene hambre y sed de justicia. Porque si empezó esa hambre, va a seguir por lo que ustedes conocen la doctrina de la justificación y la santificación que van de la mano, ¿no? Soy justificado, ahora peco para que la gracia abunde.
No. Si soy justificado, o sea, perdonado por mis pecados, soy absuelto. Miren un preso que sale de acá de Batán o está preso y después dice, bueno, ya pagué por mis pecados, sigo delinquiendo. No entendiste nada. O sea, no, volvé de nuevo. O sea, si vos de verdad se te perdonó tu pecado, volver a la sociedad, bueno, sos una nueva persona. Bueno, en el sentido espiritual se te perdonó. Sos libre de tus pecados. El Señor, salís afuera. ¿Qué salís? A dar la buena noticia, que hay perdón de pecados. Y a hablar. Es así. Entonces, esa hambre de justicia sigue adentro de nosotros. ¿Qué es lo opuesto de estos fariseos que tenían la autojustificación? Una persona que se autojustifica y no se cree mala, pecadora. Pero Santiago 2.10 dice que si alguno quebranta la ley, una sola, se hace acreditor de toda la ley. Más allá que ya nacimos con todos pecadores, pero le sumamos más pecado. Y esto es lo que dice en Romanos 10.3, buscaban su propia justicia. Desconociendo o ignorando la justicia de Dios, dice Romanos 10, buscan su propia justicia. Las cosas que ellos creían, que le parecían. Y empezaron a poner doctrinas y dogmas de hombres allá adentro que el Señor no había mandado que hicieran. El Señor le había dicho lo que tenía que hacer. Y lamentablemente esta gente se desviaron del camino, amado, que tratando de demostrar su propia justicia. En Isaías 64.6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Después vamos a ver en Filipenses capítulo 3, que como Pablo, para ir cerrando el sermón, mostramos un poco de la radiografía de este hombre súper religioso, queriendo hacer las cosas bien, y se encuentra que después que él estaba mal ante Dios. Y en Mateo 23, versículo 20 en adelante, ustedes ven, si lo quieren buscar, aquellas que lo vamos a ver quizás el año que viene, esos líderes religiosos que procuraban continuamente limpiar todo lo de afuera, pero lamentablemente el corazón estaba sucio. Es como que usted, vamos a decir, una casa, la quiera cortar el césped, pintar y todo ordenado, y después por dentro tiene todo un desorden. Es la fachada, ¿no? Bueno, es lo mismo que yo digo, uy, el pastor se puso una camisa, cosa, y no sé, y no me baño hace una semana, cosa que no hago, ¿no? Pero ¿cómo no sé? No, lo de adentro. Entonces, es el corazón. Lo que hacemos por fuera es un resultado de acá adentro. De acá dice que brotan las maldades, la adulterio, las fornicaciones. Pero si esto no es limpiado, no se va a mostrar o no se va a evidenciar externamente. Ellos querían mostrar, se llama hipocresía. Hipocresía viene de la palabra de una careta. Para mostrar algo que no eran, pero con el fin tenían un fin de una autoglorificación, podríamos decir, de ellos mismos, pero no darle la gloria al Señor. Y eso es lo que pasaba con ellos, ¿no? Entonces, y aunque ustedes no lo crean, amados, yo ni siquiera empecé el sermón. Estuve hablando. ¿Qué horario vamos? Menos 11 y 12. Menos 10. Menos 10, ya, 50 minutos. Bueno. Escuchen, voy a tratar de explicar un poco, porque ni siquiera empecé con esto. Pero voy a tratar de mostrar un poco sobre esto del sermón. Me puse hablando, traté de redondear todo para que lo puedan entender, no irme tanto profundizar teológicamente. Pero vamos a ver un poco, voy a tratar de entrar, voy a tratar de llegar a la hora y media más o menos. Pero esto hay una conexión con todas las bienaventuranzas que estuvimos viendo. Las bienaventuranzas no están separadas, están todas unidas una con otra. Bienaventuranza es todo lo que veníamos viendo ahora, ¿no? Entonces, escuche, esta justificación tiene que estar alineada ¿con qué? Con la santificación. Eso quiero que le quede bien en claro. Si usted fue perdonado o justificado está, mire, yo no sé si tiene una copia de esto, pero en nuestra confesión, el capítulo número 11, dice, acuérdense de este documento que tenemos histórico, dice así: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándoles sus pecados. ¿Ves? Perdonándole sus pecados y contando y aceptando a personas como justas. No que son justas, sino como justas. ¿Por qué? Porque como justas en base a la justicia de Cristo. No por nada obrado en ellos o hecho por ellos, sino por causa de Cristo, no imputándole la fe misma ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. Eso es importante, porque dice, ni siquiera la fe de ustedes vale algo.
no vale nada, ni siquiera alguna obra de creer. Eso te lo di yo para que creas. El arrepentimiento te lo di. Entonces, ¿qué? Es en base a la justicia que Cristo hizo. Dice, ni la obra de evangélica. O sea, ¿qué obra evangélica? Es cuando uno creyó el evangelio. Porque creí en el evangelio. Entonces sí, no, eso no te sirve. Porque te estarías acreditando un 1%. Y eso ya no es salvación por gracia. Salvación es que la obra evangélica, que incluso aquel que te predicó, que vos pudiste entender, que vos te pudiste arrepentir, que pudiste pedir perdón, todo es para mí, la gloria, dice el Señor. Y eso no es egoísmo, de verdad. Es que nosotros reconocemos que todo viene del Señor. Y ahí dice, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, sino que es un don de Dios. Pero resumidamente es así, la vida santa y perfecta de Dios a nuestro lugar, para nuestro favor. Y toda nuestra bancarrota a la cruz de Cristo. Eso es lo que es la vida. Y el que tenemos que morir, muere el Señor por nosotros. Eso es lo que se llama ser justificado, una transacción. Lo malo para el Señor, dame tus vestiduras viejas, y se ponen en la cruz y el Señor dice, vestidura limpia en mí. Ahora, si esto es una realidad, usted sale y dice, vestidura limpia, me voy al chiquero. No va a hacer eso, ¿no? No, usted va a procurar, y cuando se le ensució algo, Señor, me ensucié, mire, porque Él está esperando una novia resplandeciente, limpia y pura. Usted ve una novia que está de blanco y dice, me vestido, ¡pum! Y se tiró ahí en el barro. No, quiere presentarse bien ante el Señor, cuando el Señor venga, estar con el marido, sentarse así. Esa es la iglesia. Usted va a querer estar ahí. Y la iglesia no es que me mantengo pura. Por eso que eso no es, vamos a decir, una persona que de verdad, un verdadero cristiano, que ha sido salvo por la gracia de Dios, escuche, o podríamos decir, puede ser muy religioso externamente como estos fariseos, que se creían que eran justos. Pero ser religioso, escuche, no es sinónimo de ser un hombre, una mujer piadosa. ¿Sí? Lo repito de nuevo. Ser religioso no es ser piadoso. Religioso yo puedo hacer cosas externas, hasta podría hablar de otra forma, hermano, fíjese que la Biblia dice, y eso solamente es algo externo, o podría comportarme de una forma, incluso saber mucha Biblia, teología, escatología, cristología, pneumatología, bibliología, pero después veo como decía Spurgeon, el hombre como que es un santo en la iglesia y un demonio en su casa, decía. ¿Me conocen esta frase de Spurgeon? Sí. Decía, el hombre va a la iglesia y después discutiendo y aparentan así de la mano y entran. No, eso no, amados. O si hay esas cosas, bueno, se pide perdón en Cristo, le pido perdón, después le pido perdón. Y vuelven sinceramente con un corazón ahí. Pero no un fariseísmo externo. Porque si el hombre es religioso pero no es piadoso, no sirve de nada. Puede engañar al pastor, puede engañar a los hermanos, pero no va a engañar nunca a Dios. Nunca lo va a engañar. Porque la religión, o sea, aunque ellos pueden, vamos a decir, observar ciertas observancias externas por fuera, por dentro, de verdad, por más cubierto que lo tenga, el Señor ve, traspasa como una espada, mira lo profundo, la conciencia, indaga y ve. Y dice que un día traerá a juicio todas esas obras. Que feo haber sido engañado, o sea, así, ¿no? Mejor sería hoy que la persona diga, no estoy bien ante este Señor, perdón por mis pecados. Y ponerse a cuenta que hoy es un tiempo de gracia, por tratar de confesar los pecados y tratar de vivir una vida de piedad y de devoción para el Señor. Porque esa es esa vida de acción que muchos muestran, sí es necesaria, la tenemos que mostrar por fuera, pero eso tiene que brotar de adentro. Para que se vea, si no es hipocresía, ya no hay, vas a decir, si no surge del corazón, no hay una verdadera adoración, porque yo busco adoradores en espíritu y en verdad, no, externos no, ustedes me alaban de la boca, dice, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que el Señor busca. Verdaderos adoradores, aquellos que entienden lo que el Señor ha dicho y lo ponen por práctica. Y si se equivocan, porque todavía seguimos pecando, piden perdón, se levantan y siguen de nuevo.
Y nosotros como hermanos ayudamos al caído, lo levantamos, lo sanamos. Vamos hermano, levantame, me caí, pequé. Vamos a la cruz, vamos a orar, lo que hacemos acá. Continuamente, amado. Andamos juzgando como, sí, no, yo no estoy como ese que está ahí, que viste que dice que es cristiano, pero viste, ¿te enteraste lo que hizo? No, eso es hipócrita, no, amado. Amamos a cada uno porque Juan 13, 34, 35, con nuevos mandamientos os mando, que améis unos a vosotros. Y por eso lo van a conocer. Las personas nos ven y dicen, ¿y esto cómo se llevan bien? Qué raro, dicen. Porque no entienden el amor del Señor, que en Jesucristo perdonó y somos todos hermanos. Es algo que para el mundo es locura, pero es lo que sucede. Entonces el verdadero cristiano no busca, escuche, solamente el perdón de los pecados y ser justificado para entrar al cielo, porque tiene temor del infierno. No, el cristiano no va así. El verdadero cristiano era lo que busca, escuche, esta perfección, aunque ya estamos perfectos posicionalmente en Cristo. El ladrón de la cruz murió así y se fue al cielo. ¿Qué no hizo buenas obras? No, porque él murió así, sus pecados están perdonados. El asunto es que de ahí en adelante, si usted fue perdonado, tiene que seguir teniendo esa hambre y sed de justicia. ¿Y qué es esta hambre y sed de justicia? Bueno, se lo voy a resumir así. Que todo mi pensamiento, voluntad, deseos y corazón tiene que estar como al principio con Adán, alineado. Cada cosa que hago, yo tengo que buscar amar lo que Dios amaba, lo que ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es hacer justicia. Vivir no solamente como cristiano, sino en la sociedad, en las personas. Es algo que tenemos que trabajar nosotros. Es una persona que busca que Cristo sea formado en él. En Gálatas 4:19 dice, no pararé, hijito mío, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Romanos 8:29 también lo mismo dice, que ¿por qué nos salvó? ¿Por qué nos justificó el Señor? Para que ¿qué? El primogénito sea formado en nosotros, Jesucristo, para que nosotros menguemos, o sea que muramos al viejo yo, y Cristo empieza a crecer y a nacer dentro de nosotros. Y es así, amado. Por eso que en Filipenses ustedes conocen que no descuidar una salvación tan grande, o sea, perseverar en la santificación para alcanzar la meta, pelear la buena batalla. La perseverancia de los santos, amado. Entonces no es solamente creí en Jesús y ya está, como dicen por ahí. Sí, yo creo en Jesús, pero se olvidaron del arrepentimiento. Yo debo arrepentirme primero. ¿De qué me sirve que creo en Jesús? Ya tengo, mira, acá tengo el ticket para viajar ahora al cielo, acá está así. Y sigo viviendo como mientras me entretengo en el mundo, cuando suene la trompeta, me voy. No lo entendiste, vos te arrepentiste de este mundo, sufrís y llorás y te agarrás porque vos quisieras ser despojado de los restos, los residuos del pecado que todavía quedaron acá. Que a veces nos molestamos, nos enojamos, nos sale celo, enojo, ira, envidia, cosas, pero vos tenés un anhelo, hambre y sed de justicia, de que algún día, Señor, yo no estaré más en este cuerpo. Señor, cuántas veces caeré en este pecado, le pido perdón, otra vez caí, pero usted no vive una vida de pecado todo el tiempo. Usted es como que va caminando en un momento y tropezó y cayó. Y se volvió a levantar, Señor, me caí de nuevo, lo siento, me dejé dominar por mis propios pensamientos, pensé que me cansé de esta injusticia y abrí mi boca, Señor, lo siento, pensé pero no pensé como usted. Eso es tener, y usted anhela que un día eso no va a estar más. Pero mientras tiene hambre, porque si usted tiene que tener hambre, amado. ¿Y qué es el hambre? ¿Cómo puede ser alimentado durante la semana? ¿Qué hay? Alimento para su espíritu. Muy bien. La palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Y eso sacia. Usted mira las esperanzas, las promesas, pero no la prosperidad como esta gente. Las promesas, Señor, dice, estos sufrimientos son, dice Romanos 8:18, estos sufrimientos son momentarios, no se comparan con la gloria venidera. Y usted se levanta de nuevo, Señor, esto no va a ser para siempre, usted un día va a venir, Señor, y ya vamos a estar continuamente. Y usted cobra esperanza, aliento, se fortalece y sigue alimentándose, amados. Pero esto es de todos los días, esto es una responsabilidad de usted. Yo le puedo guiar más o menos, mira por acá, pero después usted tiene que se ve el cuento que le digo siempre, usted no le dé el pez, enséñele a pescar a las personas, a que ellos mismos reciban su alimento, vayan a la palabra de vida, porque de ahí donde brotan mis palabras,
son espíritu y vida. Entonces de acá, esto no es solamente un libro, amado, la palabra de Dios, del Espíritu Santo toma de lo suyo, de la Biblia. Y cuando usted lo cree por fe, de verdad, eso usted lo puede vivir, puede enfrentar las situaciones y tener esperanza en un mundo, amado, acá, que es sabiendo de que todo esto va a terminar, pero esa hambre y sed de justicia va a seguir siempre. Usted siempre tiene que tener ese hambre y sed de justicia. Fíjese en Jeremías 13:23, dice así: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, dice, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Acaso el hombre puede, ¿saben qué es un etíope? No. No, muy bien. Es un hombre Morenito, negrito. más morenito que yo. Ah, O sea, más así, como el Negrito. púlpito sería. sí. Bien morochito, bien así. Dice, el Señor dice, ¿podrá cambiar su piel? No. No, no se puede. Y dice, ¿mudará el leopardo sus manchas? No. O sea, dice, no quiero tener más manchas, leopardo, me voy a cambiar de traje. Bueno, el Señor dice, así también vosotros no pueden hacer el bien, porque están habituados. O sea, que está diciendo el Señor, ustedes no pueden dejar de pecar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado los afectó. Y Job, capítulo 9, versículo 1 dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Es una gran pregunta. Cuando estudiamos la doctrina de estar bien con Dios, la justificación. ¿Cómo se justificará? Job lanza una pregunta en la mesa, dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta. El asunto es que nosotros todos estamos mal ante Dios, amados. No hay un justo. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 3, hablando de la justicia, 10. No hay justo, ni aún uno. Fíjese, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, o sea, con su lengua engaña, veneno de áspide. Áspide significa veneno de serpiente. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. Y empieza a hacer una descripción total de lo que es el ser humano. El hombre está lleno de maldad, aunque no crea. Hay maldad. Fíjese en el 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y acá viene, escuche, 3:20, ya que por las obras, vamos a decir, el fariseo dice, yo guardo esto, hago aquello, pero Pablo dice así, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley está el conocimiento del pecado. Bueno, se lo explico de forma sencilla. Estos líderes religiosos, son con muchas personas, tenés que venir el domingo, el lunes, el ayuno, venir a acompañar, a la vigilia, no te olvides, es también esto, aquello, y cuando más cosas hacen, mejor imposición, ahora sí vos estás para líder. ¿Creen que esas cosas, amado, vamos a decir, lo hace estar? No, lo único que podemos estar bien para con Dios es en Jesucristo. ¿Sí? Y el fariseo creía que por medio de guardar leyes externas estaba bien para con Dios. Y Pablo, fíjese lo que dice, lo que hace la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque ¿qué decía la ley? Haz esto y vivirás. Y el problema es que no es la ley. El problema somos nosotros, que no podemos cumplir la ley. Porque las obras de la carne pecaminosas, porque la ley no es externa, es interna. Sabemos que tenemos pensamientos malos. Entonces Dios dice, yo soy espíritu, o sea, tu corazón está malo. Adán no tenía eso, sus pensamientos eran santos todo el tiempo. Justificado, él no tenía maldad. Porque el pecado estaba afuera. Ahora, ¿dónde está el pecado? Adentro de nosotros. Y el fariseo decía, vamos, cosas buenas. Pero no se daba cuenta que su corazón estaba malo. Y él vino a reinar adentro de nuestros corazones. Por eso que fluye de acá para afuera la ley. No haciendo cosas por fuera. Por eso Pablo dice, ninguno humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley es como un espejo. ¿Vio cuando nos levantamos y ustedes se miran, especialmente las mujeres, se arreglan, nosotros nos afeitamos, se mira, el que tiene pelo se peina, yo no, pero usted se puede ver cómo está, se arregla, ¿no? Bueno, la ley es eso, usted se mira.
Y cuando usted se mira sinceramente, si usted se podría ver sinceramente su interior antes de venir a Cristo, usted se asustaría. Se asustaría. Imagínese que usted se levante, vea un muerto que se levanta. Mateo 27:50 dice que se abrieron los sepulcros y salieron los muertos. Pero imagínese que usted sale después de 30 años, 40 años que estuvo muerto, y sale toda esa ropa así, todo destrozado, y se pudiera ver lo que es su espíritu. Usted se horrorizaría ver algo putrefacto, muerto. Así estamos nosotros. Bueno, la ley no solamente nos muestra nuestra condición pecaminosa. Dice, estás mal. Has robado, mentido, has adulterado, fornicado. Todos los pecados que no has puesto por primero mandamiento al Señor, has sido idólatra. Todo eso estamos condenados, nacemos bajo la condenación. Entonces, ¿qué hace la ley? El fariseo pensaba que guardando estas cosas podía ser salvo. Muchas personas en la iglesia dicen, bueno, si hago esto, aquello, ya estoy para con el Señor mejor. Es más, te doy un, ¿cómo le dicen? Ministerio, le dicen. Te doy un mejor ministerio, acá. Además, después siguen viviendo, ustedes miran, perdón que digo, ¿no? Pero ustedes lo ven en esas cosas públicas, el Facebook, eso, y las cosas, las redes sociales, gracias. Y ustedes lo ven y parecen mundanos, o sea, porque no hay la diferencia, de verdad. Y no es por juzgarlo, es que no pasó nada. No podés decir que sos un cristiano, que tenés, no sé, lo que haces que tenés ministerios, que dicen ellos, y después seguís siendo como el mundo. No. Entonces, ¿qué pasa con la ley? La ley nos muestra nuestra condición pecaminosa, que estamos mal, para que cuando nosotros veamos nuestra condición pecaminosa podemos ir al Señor. Como hizo Isaías, en Isaías 6 dijo, ay de mí, estoy muerto. ¿Por qué? ¿A quién vio? Al santo. Y él se vio y dijo, soy un hombre de labios impuros. Él reconoció. Pablo dijo, miserable hombre de mí, Romanos 7:24. Y Pedro dijo, aléjate de mí, que soy hombre pecador. El publicano dijo, séme a mí propicio, el pecador. Y el ladrón en la cruz dijo, nosotros merecemos estar acá. Él no. Son personas que reconocieron. Los fariseos, que eran ladrones, iban atrás del Señor que devolver las cosas. Las señoras que eran... ¿Los fariseos? Perdón, los publicanos, gracias. Gracias. Los publicanos, las prostitutas, las adúlteras. El Señor, todos se piden al Señor que la querían matar, apedrear, y todos, oh, sí, se lo merece, sí. Y el Señor les tiende la mano. Y es un texto para hablar, ¿no? Pero Él perdona los pecados. ¿Pero qué le dice? ¿Ve y haz lo mismo? No, ve y no peque más. Muy bien. Señor, no hay pecado, como decimos hace rato, tan grande que el Señor no pueda perdonar, pero no hay tan pecado tan chiquito que no te pueda enviar al infierno. El asunto es que la persona vaya a Cristo y reconozca sus pecados, porque en Él hay. Y entonces la condición es que no hay un justo. ¿Qué ha provisto Dios? Bueno, en Romanos 3, ¿qué dice más abajo acá? En Romanos 3:20. Pero 3:21 dice la justicia que es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora lo paso en forma sencilla. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que el que justifica y el que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Dios puso esa justicia. ¿Qué es esa justicia? Bueno, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, todos nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la presencia del Señor. La única forma de estar bien o aprobado ante Dios, porque si usted quiere entrar al cielo, dice el Señor, dice, bueno, sé santo porque yo soy santo, y ninguna inmundicia entrará en el cielo. Entonces, ¿cómo hacemos? El único que pudo entrar fue el Señor Jesucristo, pero si estamos con el Señor Jesucristo, podemos entrar. Somos perdonados de nuestros pecados. Y es así, Él lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Se acuerdan con este publicano? Le dijo, séme propicio a mí, el pecador. Y el otro dijo, oh Señor, yo hago esto. Bueno, Él se apropió de esto. De alguna forma se apropió de esta justicia que el Señor puso.
Y el texto que ustedes conocen en 2 de Corintios, creo que es 2 Corintios 5:21, ¿es? Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es el que no conoció pecado? Conoció pecado que no tuvo nunca un pensamiento malo, nunca hizo nada, nada. ¿Quién fue? El Señor. Dice, a que no conoció pecado, pide por nosotros. ¿Qué lo hizo pecado? ¿Lo hizo pecaminoso? No, que en la cruz se cargó todos los pecados. Por eso que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque aquel que fue justo, el Señor le cargó nuestros pecados. Eso lo hizo pecado. Le cargó en la cruz nuestros pecados y el Padre se aparta del Hijo por primera vez. Él experimenta desde la eternidad, amado, Él estuvo en la presencia. Dice Juan 1:1 que estaban juntos, cara a cara, toda la presencia, el Hijo de Dios por la eternidad. Y Él experimentó ese dolor, esa separación, amado, a causa del pecado, lo mismo que pasó con Adán. Entonces, Él siente esa separación y ese vacío y Él grita con dolor. Pero eso fue a causa de nosotros, amados. Dice, no hizo, pero ¿para qué hizo esto el Padre? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que hizo el Señor. Con eso, pero uno predicás del amor de Dios. Bueno, este es el amor de Dios. Por lo tanto, Dios, que tanto que le gusta en ese texto, que es un texto lindo, pero lo han cambiado. Que dice, por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todos aquellos que crean en Él. Dios te ama mucho. Pero tenés que explicarle la condición pecaminosa, porque está en la cruz, que Dios está airado, que Dios es fuego consumidor, que Salmo 7:11 que dice que Dios es un Dios justo, está airado todos los días con el impío, y que la paga del pecado es la muerte. Por eso lo vemos a Cristo muriendo en la cruz, porque dice, quiere una paga por esto. El Señor está enojado, está bravo, y se ve en la cruz. Pero también en la cruz se ve la misericordia, la extensión de su misericordia. Todavía todo aquel que viene a mí no le echo fuera, dice el Señor. Hoy es el tiempo de gracia, y el que cree estas cosas vivirá. Entonces hoy es el tiempo, hoy está abierta la puerta, como en los días de Noé. Hoy es el tiempo que la persona puede venir. El día que venga el Señor se va a terminar el pastor Daniel, se va a terminar los predicadores. Y estamos viendo esto, amados, día a día. Dice que el Señor, vemos en Oseas capítulo 8, versículos 8 y 12, ese juicio que va sacando su palabra, amado. Cada vez vemos la palabra que menos y menos, y cuando la vemos distorsionada la palabra para su propia conveniencia de los predicadores. Pero esta es la realidad, amado. Y aunque puede ser un mensaje duro para muchos, pero de nuestra condición pecaminosa, es como cuando usted tiene una enfermedad. Dios dice, usted siga así y va a terminar así. Pero lo bueno es que hay un remedio para esto. Yo con el médico le dice, bueno, si usted es un médico no le va a decir la mitad de las cosas medias, tiene que decir tal como es. La realidad, yo como predicador le digo, esta es la realidad de su alma. Pero hay una cura. Pero no que por ahí momentánea, lo vamos a ver si se puede. Esto extermina totalmente esto. ¿Qué es? Es Cristo. Es la sangre de Cristo que por nosotros, que todo aquel que cree en esto vivirá, amado. Y esta es la realidad. Entonces usted tiene que tener esta hambre y sed de justicia. Dios tiene que poner esta hambre y sed de justicia. Y no solo a eso, sino que seguir viviendo. Después nosotros de que entendemos que esta imputación que Él se nos da, o este intercambio que se hace en la cruz, que nos pasa a nosotros su justicia y su santidad, si esto es verdad, ese hambre tiene que continuar por todo, o sea, nuestra vida hasta cuando el Señor Jesucristo venga. No puede ser que esto siga un tiempo nada más y las personas digan, bueno, ya está, se terminó. Mire, voy a cerrar con un texto, no lo encuentro acá, pero sí que debe estar en mi Biblia, porque los apuntes los perdí, pero lo tengo acá, creo que es en Filipenses 3. Deme un segundo que ya le digo dónde. Sí, Filipenses 3, con esto voy a cerrar. Fíjese, amado, ¿qué fariseo de fariseo usted conocía? Pablo. Muy bien, guardaba la ley a rajatabla. Y él se creía totalmente perfecto, vamos a decir. Incluso para sumarle más galardones, perseguía y mataba a cristianos.
lo mejorcito que hay, decía él. O sea, y fíjese en Filipenses, 30 años de su ministerio. Tengan en cuenta esto, 30 años llevaba él. No llevaba ni 5, ni 2, ni 3, ni 15. Llevaba 30 años, ya conté. Prosigo al blanco, Filipenses 3. Dice así, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Ves? Dice, yo me puedo confiar. Hablando de su pasado. Y ahí empieza a mostrar, podemos decir, ¿cómo se diría esto? Eso que se hace, currículum. ¿Usted quiere trabajo? ¿Currículum se dice? Sí. Y ahí empieza a mostrar un currículo, que es así. Empieza lo primero. Circuncidado al 8º día, como andaba la ley. Al 8º día el bebé estaba circuncidado. Yo tengo esto. Linaje de Israel de la tribu de Benjamín. La mejor tribu que pueda haber, soy yo, dice. Hebreo de hebreos. No era una mezclita, como yo soy pura cepa, se dice, de hebreo de hebreo. Dice, en cuanto a la ley. Después, fariseo, un líder religioso, sentado amado a los pies de Gamaliel. Él podía ser el mejor teólogo que había. Estar en buena posición en esos lugares, sentado ahí. Todo esto tenía él. Y en cuanto a celo, escuche, perseguidor de la iglesia. Si faltara poco, todos estos acá que siguen a este Jesús, los perseguí para demostrar que soy un verdadero fariseo y tengo celo de la ley de Dios. Dice Pablo, estas son mis cartas ahí. Miren, ustedes han hecho algo como yo. Él estaba mostrando todo lo que era. Perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, escuche la palabra que dice, irreprensible, amado. Se atrevió a decir, ¿sabes qué es irreprensible? Ni yo soy irreprensible, significa que no encuentra acusación. O sea, no hay nada como que me pueda admirar, acusar de nada. Entonces dice Pablo, yo era así, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, en el 7, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Fíjese que ganancias de este mundo, títulos, cosas, podía estar en una buena posición con el conocimiento de la teología que él conocía. Pero dice esto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuche, esta palabra basura en el griego koiné es una palabra fuerte. A ver cómo le podía decir, aunque se está grabando, pero vamos a decir la palabra suave sería estiércol. Desecho humano, no sé si me entiende. Eso es todo lo que yo tengo, es desecho humano. Dice, eso es basura en el griego ahí. Dice, ¿pero por qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, escuche, mi propia justicia, es lo que estamos hablando. Los líderes religiosos de muchas iglesias dicen, ven, ¿cuántos gente tenés en tu iglesia? ¿Cuántos convertidos? A ver, ¿en qué parte está? Siempre buscando justicia, cosas que ella ha logrado. A la campaña, al congreso de acá, la convención de jóvenes. Y mostrando cuántas cosas que han hecho ellos, amado. Pablo, todo lo que él tenía, lo desechó como basura, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahí está nombrando. Él puso, bueno, todo esto lo que tengo, lo desecho, porque me he dado cuenta de verdad que en Romanos 7 dice, me di cuenta que soy un pecador. Y todas las cosas que de verdad las querías hacer, de verdad en Hechos 9 se encuentra con Cristo. Dice, ¿por qué me persigue? Dice el Señor. ¿Por qué persigue a quién? Estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Es Cristo. Y ahí se da cuenta, dice, y fíjese, a fin de conocerle. Mire, el tiempo es tirano y no me da. Estamos hablando de un hombre de 30 años de ministerio. Estamos hablando de 5, 10, 15, 20. Yo recién estoy llegando a los 20. Este hombre llevaba 30 años. Y más conocimiento nació estudiando las raíces hebreas, todo el conocimiento que él sabía. Pero dice que todavía no le conocía. ¿Cómo conocerle? La palabra es ginosco en el griego. ¿Sabe qué es conocerle? ¿Vio cuando dice que Adán conoció a Eva? No es que le dijo, hola, mucho gusto, mi nombre es Adán. Ah, yo soy Eva. Conocerle significa tener relaciones íntimas, marido y mujer.
Bueno, cuando Pablo dice conocerle es tener una relación íntima, o sea, de íntima. No se meta, lo conozco por la Biblia, ya está, y sí. No, él quería conocerle, experimentar a Cristo. Continuamente ese sed y hambre de justicia. 30 años y todavía esa sed no se había saciado. Porque si pasa eso, su amor se enfría, se apaga el amor. En un matrimonio, en lo que sea, en una relación, y más con Cristo. Y él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y su participación en padecimiento. Incluso conocerle significa padecer. Mire, en Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. A veces conocerle a Cristo y su justicia es padecer. Los que quieran vivir una vida de piedad, sufrirán, algo así dice Pablo, ¿no? Entonces, llegándose semejante a él en su muerte, y de alguna manera llegue a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta a ver si logro hacer aquello a lo cual fui, dice, también ha sido por Cristo Jesús. Escuchen, no que lo... 30 años de carrera. Y dice, yo todavía no llegué. ¿Sabe qué se llama eso en nuestra doctrina, capítulo número 17? La perseverancia de los La perseverancia de los santos. Él seguía corriendo el atletismo en esta carrera, en este mundo, porque todavía no había llegado, no había cruzado las puertas del cielo. Él era un soldado que peleaba la buena batalla. En 2 Timoteo capítulo 4 dice, él está a punto de morir. Dice la historia que va caminando, incluso predicando a los que lo van a matar. Y él escribe a su joven Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla. Y eso es lo que hace un cristiano, pelear la buena batalla. Este mundo, amado, está en contra de los cristianos. ¿Sabes lo que más me duele? Es que no es el mundo, es que los que se dicen ser cristianos son los que más atacan el mensaje de salvación, y uno les habla, y yo les hablo, y digo, ¿cómo vos te decís cristiano? Cuando venga el Señor te va a juzgar por haberte atrevido a cambiar el mensaje de salvación para tu propia gloria. Y entonces ya no es el mundo, amado. Es Satanás ha entrado dentro de la iglesia y nos ataca a nosotros, nos hace ver como malos, nos ensucia para mostrar. ¿Por qué? Porque porque eso hace a Satanás. 2 Corintios 4:4 dice, Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque si uno habla, uno es luz. Vamos a ver en Mateo 5:12. Entonces la persona toma noción y puede ver. Por eso que quiere callarnos. Pero eso es lo que pasa, amado. Y Pablo seguía así, peleando la buena batalla. No pretendo haberlo alcanzado. Y por una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo más lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es, amado, lo que tenemos que hacer. Me han quedado muchas cosas por fuera, por supuesto, todas esas hojas que no las di, pero quiero que entiendas estos 2 cosas, por lo menos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces la bienaventuranza, para resumir todo, si no entendieron nada de lo que hablé, la felicidad o bienaventuranza no está en el mundo. La bienaventuranza y la felicidad o esa saciedad que nos puede dar está en Jesucristo. ¿Y qué? ¿Saciedad de qué? Amado, de justicia. ¿Qué justicia? Que quiero que se justicia, que se haga justicia por esta persona, aquello no. Justicia, mire, mi nombre se llama Daniel. Eso en el hebreo significa Dios es mi juez. Eso es Daniel, Dios es mi juez. O sea, no es que me va a vengar, me va a juzgar. Es aquel que mi juez, aquel que me ha justificado. Eso es Daniel. Yo confío que Él es mi justicia. Eso sería Daniel. Él es mi justicia. Él es el que me ha justificado, amado. Entonces, venimos así con esa hambre de sed de justicia a Él. Como pecadores, como publicanos, se mete propicio a mí, el pecador, queriendo recibir esa justicia. ¿De dónde está? Bueno, está en la cruz, está en Cristo. Me apropio por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe que recibo perdón de pecado. Y si esto es una realidad, ¿qué pasa? ¿Se terminó? ¿Sigo como antes? Sigo teniendo hambre y sed de justicia. O sea, toda mi vida como cristiano no se cansa. Tengo más y más y más hambre de sed de justicia. Quiero conocerle a Él. Y si sucede esto, ¿por qué? Porque es un síntoma que usted tiene vida. Por eso, y con esto cierro, cuando usted ve a una persona ahí, dice que nació de nuevo, usted lo ve, no es porque leer Biblia salva.
es que usted no lo ve nunca, queriendo conocerle, busca en busca de emociones, de show, de congresos y cosas así, efervescentes, se termina. Pero de verdad, si le queremos conocer al Padre, tenemos que ir a Cristo. Y Cristo se fue y nos dejó su Santo Espíritu. Pero ¿qué nos dejó también ahora para que podamos seguir buscándole? Un mapa, una guía, una antorcha. ¿Qué es? Es su santa palabra, amado. Tenemos que tener hambre de esto que nos dejó el Señor, que es su santa palabra. Que el Señor nos ayude, amado. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle. Usted ha saciado, Señor, todas las inquietudes que teníamos, de dónde venimos, de dónde vamos, por qué existimos, Señor. Y muchas cosas han quedado en lo secreto, como dice Deuteronomio 29, que dice que hay muchas cosas que el Señor las ha guardado a usted, pero aquellas cosas que queremos nosotros, usted quiere que sepamos nosotros, que es todo lo concerniente a la salvación, a la santidad de usted, la justicia de usted, el amor de usted, la misericordia de usted y la gracia de usted. Usted la ha revelado en su palabra, Señor. Entonces hoy es el tiempo donde la puerta está abierta, la gracia está abierta. ¿Qué debe hacer el hombre y la mujer pecador? ¿Qué haremos para ser salvos? Le dijeron las personas a Pedro. Bueno, simplemente creer en el Señor. Y el Señor dijo en Marcos 1:15, dijo que arrepentido, o sea, arrepentirlo y creer en el mensaje de salvación, como también dijo en Mateo 4:17. Eso es lo que debe hacer la persona. Creer que usted es un Dios santo, que no va a pasar por alto el pecado, que es un Dios justo que va a juzgar a las personas, pero también creer que es un Dios amoroso, un Dios misericordioso y un Dios de gracia, que sabe que nosotros no podemos saldar nuestras deudas y que somos pecadores, pero también dice, mire, mi hijo ha saldado todo esto, debes arrepentirte, ponte a cuenta conmigo, ven, hoy es el tiempo de gracia. Hoy es el tiempo que puedes buscarme. Hoy es el tiempo donde puedes hallarme. Así que gracias, le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.